Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de tipo caso clínico, en donde reviso alguna enfermedad, algún tema en específico y por medio de un caso clínico. Y voy haciendo preguntas en el transcurso de la plática de algunos temas muy específicos que me parecen importantes para hacer énfasis en algunos conceptos. El día de hoy me gustaría hablar de un caso clínico de neumonía sinofílica aguda, sobre todo la presentación clínica del paciente, cómo se realizó su abordaje y finalmente el tratamiento del paciente. Vamos a empezar con el caso clínico. Padecimiento actual: es un hombre de 61 años de edad que presentó un cuadro clínico de 3 semanas de disnea y tos con esputo marrón ocasional. A este paciente de manera ambulatoria se le hizo el diagnóstico de neumonía adquirida en comunidad y por lo tanto se dio tratamiento con una quinolona respiratoria de tipo levofloxacina. Sin embargo, el paciente no presentó mejoría, tuvo una evolución tórpida, empezó a sentirse peor, con tos aún todavía peor, y lo que más preocupaba al paciente era una desaturación por debajo del 80%. Dentro de los antecedentes de importancia, bastante variaditos, bastantes antecedentes, entre ellos tiene el diagnóstico de enfermedad de Crohn, tiene antecedente de una trombosis venosa profunda y embolia pulmonar que se encuentra bajo anticoagulación crónica, tiene el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, obesidad, prediabetes, depresión y, ¿por qué no?, tuberculosis latente tras 9 meses de tratamiento con isoniazida. Esto último aparentemente con adecuado apego al tratamiento y que completó el esquema de tratamiento. Durante su último año, el tratamiento para la enfermedad de Crohn incluyó metrotexato y recibió su primera dosis de ustekinumab 6 semanas antes del padecimiento actual. Entonces, tenía 6 semanas de que se había presentado, que se había puesto este medicamento y empezó con la sintomatología. También del resto de sus medicamentos que el paciente utiliza es inhalador de salbutamol por razón necesario, citalopram, ácido fólico, metformina, warfarina y suplementos de hierro. En cuanto a la exploración física, es decir, lo que se encontró una vez que el paciente llegó al servicio de urgencias: se encontraba alerta, orientado, respondía adecuadamente a las preguntas, tenía mucosa oral seca, frecuencia y ritmos regulares sin soplos y sin edema de extremidades inferiores. No pareciera un problema cardíaco, pero sí se observó que estaba taquipneico, tenía crepitaciones infraescapulares bilaterales e infraescapulovertebral derechas, pero sin dificultad respiratoria significativa en reposo. El abdomen estaba blando, no doloroso, no se observaban anormalidades motoras o sensitivas. Los estudios iniciales más relevantes que se realizaron de primera instancia en el servicio de urgencias son los siguientes y les estoy poniendo cuáles son los que están alterados. Lactato bastante elevado, con un punto de corte de 2.2, el paciente tenía 3.2, tenía leucocitosis de 13.900 y tenía eosinofilia con 1.210 eosinófilos, con el valor normal máximo de 480, tenía más del doble de eosinófilos periféricos, tenía reactantes de fase aguda incrementados, proteína C reactiva de 205 cuando debe ser por debajo de 8 y velocidad de sedimentación globular de 40 cuando lo normal es por debajo de 22. Los hallazgos en la radiografía de tórax: se encontró una consolidación en el pulmón medio e inferior izquierdo y una nueva consolidación en el pulmón superior derecho y el pulmón inferior derecho. ¿Por qué nueva consolidación? Porque se comparó con la radiografía que se le había realizado previamente cuando se le diagnosticó neumonía adquirida en comunidad y se inició levofloxacino. Se hizo una comparativa y se encontraron estas nuevas consolidaciones. O sea, las consolidaciones que se habían encontrado previamente en el pulmón medio e inferior izquierdo, se encontraron estas nuevas consolidaciones: pulmón superior derecho y pulmón inferior derecho. Es decir, ya tenía una afección de ambos pulmones. Lo que nos lleva a la pregunta número 1, sobre todo viendo el contexto clínico de este paciente. Paciente de 3 semanas de evolución, ya recibió tratamiento con una fluoroquinolona respiratoria pensando en una neumonía adquirida en comunidad, de lo cual no tuvo una respuesta adecuada, que ha presentado deterioro paulatino con desaturación, con estudios de laboratorio con lactato elevado, reactantes de fase aguda elevados, leucocitosis con eosinofilia y estos datos que ya les comenté acerca de los hallazgos radiológicos y además de todos sus antecedentes: prediabético, obesidad, enfermedad de Crohn, trombosis venosa profunda, tuberculosis latente. En el contexto clínico de este paciente, específicamente en este paciente, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar? Si tú tuvieras este paciente en el servicio de urgencias o en tu consultorio, ¿qué le dirías al paciente? ¿Cuál sería el paso a seguir? No se preocupe, vamos a dar otros 7 días con levofloxacina, o sabe que por la evolución del cuadro, por la gravedad, le voy a indicar corticosteroides, se va a tomar por 5 días prednisona. Por el antecedente de la tuberculosis latente con tratamiento, pues mejor le voy a pedir un quantiferón Gold.
¿no? O soy simplemente tratamiento sintomático y mandarlo a su casa, estándolo revisando de manera ocasional en la consulta, o le realizamos una tomografía pulmonar o una tomografía de tórax. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso en este paciente? Y me gustaría revisar cada una de las opciones para poder llegar a una conclusión de cuál sería la mejor opción para el paciente. Levofloxacina o prednisona, hay que recordar que el paciente ya se le prescribió un curso completo de quinolona respiratoria y el paciente no presentó mejoría. Por lo que reiniciar o dar otro curso de levofloxacina no hará diferencia en el paciente y lo más seguro es que estemos perdiendo tiempo valioso con el paciente. Si no se descarta una etiología infecciosa de los síntomas pulmonares, un ciclo de prednisona tampoco sería lo más adecuado y quizá pudiera llegar a ser contraproducente estas dos opciones con el paciente, por lo que levofloxacina y prednisona no son las opciones más adecuadas para él. Quantiferon Gold, ante el antecedente de que el paciente tenía una tuberculosis latente, y si bien el paciente presenta un cuadro clínico de 3 semanas de evolución con tos productiva y fiebre y está inmunodeprimido, porque el paciente, como utilizó ustekinumab, se debe de considerar como paciente inmunodeprimido. Es algo que sí necesito que estén bien conscientes del paciente. Este antecedente es de importancia. Este paciente, al haber utilizado este biológico, se considera como paciente inmunodeprimido. Entonces se tendrá que abordar como un paciente con un cuadro respiratorio con inmunodepresión o inmunosuprimido, ¿vale? Entonces, el diagnóstico diferencial, al ser un paciente con hipoxia, con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, con un deterioro paulatino, que no tuvo respuesta a los antibióticos y que el diagnóstico diferencial es extremadamente amplio, quedarnos solamente con la realización de un estudio como Quantiferon Gold me parece que no sería lo más correcto, además de que hay que tomar en cuenta que si los pacientes tuvieron un adecuado apego al tratamiento y se completó el esquema de tratamiento, sería muy difícil que el problema o el cuadro clínico respiratorio del paciente sea secundario a una tuberculosis latente. ¿Es imposible? Pues no, obviamente no es imposible, pero sería un poco más complicado. Además de que el Quantiferon Gold puede permanecer positivo incluso después del tratamiento. ¿Quieres o está sospechando de que el problema que tiene el paciente por el problema respiratorio y está inmunodeprimido y tiene el antecedente de tuberculosis, quiere saber si la tuberculosis es el causante del problema respiratorio del paciente? Pues el Quantiferon Gold no es la opción. No tendrías que tomar este estudio, por lo que no es la opción en este paciente. Tratamiento conservador y vigilancia, híjole, pues en un paciente inmunodeprimido con insuficiencia respiratoria hipoxémica, con un deterioro bastante importante a nivel respiratorio, conservador y vigilancia es extremadamente peligroso, por lo que no sería el siguiente paso con él. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tomografía. ¿No? Inclusive en los pacientes inmunodeprimidos que tienen una radiografía normal, una radiografía negativa, no se puede descartar una enfermedad pulmonar grave o una enfermedad pulmonar pues de cuidado. Entonces, en estos pacientes con una evolución sobre todo un inmunodeprimido con una evolución tan tórpida, el siguiente paso sí o sí es la realización de una tomografía de tórax, que nos puede llegar a servir además para saber qué es lo que está sucediendo, nos puede revelar pues, algunas anormalidades o algunas alteraciones que en una radiografía normal no podremos apreciar. Y pues además poder ver la extensión del problema que está teniendo este paciente. Por lo que en el caso del paciente, lo que se realizó efectivamente fue una tomografía de tórax. ¿Qué fue lo que se encontró? Desafortunadamente no tengo las imágenes del caso clínico, pero les comento qué fue lo que se encontraron. Se mostraron extensas consolidaciones nodulares multifocales en ambos pulmones. Ante estos hallazgos, en hospitalización se decidió realizar, previo al inicio de los antibióticos hemocultivos, y se inició un esquema bastante amplio de antibióticos. Se dio cefepime, metronidazol, acitromicina y vancomicina. Sin embargo, la insuficiencia respiratoria hipoxémica del paciente progresó, no evolucionó de manera adecuada a pesar de los 4 antibióticos que se le iniciaron al paciente, y al sexto día de hospitalización del paciente los requerimientos de oxígeno suplementario eran extremadamente altos, requiriendo FiO2 de hasta el 100% con puntas de alto flujo, o OptiFlow como ellos lo comentan, y por lo que fue necesario su traslado a la unidad de cuidados intensivos y finalmente intubación. Lo que nos lleva a la pregunta número 2 del caso clínico. Con toda esta evolución del paciente, con los hallazgos que ya vimos en la tomografía, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir en este paciente? ¿No?
debido sobre todo a los hallazgos que ya se han encontrado en la tomografía. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso más recomendable en la evaluación diagnóstica de los infiltrados pulmonares en este huésped inmunodeprimido? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya viste que tiene una enfermedad, que tiene múltiples infiltrados nodulares en ambos pulmones. ¿Qué es el siguiente paso a seguir? Broncoscopía con lavado bronquialveolar, panel de vasculitis con anticuerpos a citoplasma de neutrófilos, pensando pues obviamente en una vasculitis, galactomanano, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas de coccidioides o una biopsia pulmonar. ¿Cuál sería el siguiente paso o qué es lo que tendrías que hacer tú si tienes a este paciente hospitalizado en piso con la evolución que ha tenido y con los hallazgos que has encontrado en la tomografía y que no está respondiendo al tratamiento antibiótico? Vasculitis, pues bueno, ayudaría en la evaluación diagnóstica. O sea, obviamente las vasculitis en un paciente que encontramos con esas alteraciones pulmonares y que también encontramos una eosinofilia periférica, pues obviamente este tipo de enfermedades tienen que entrar dentro del diagnóstico diferencial, sobre todo la granulomatosis con poliangeitis, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o la granulomatosis microscópica tendrán que estar dentro de tu diagnóstico diferencial, sobre todo por lo que les comento, los eosinófilos en sangre periférica y los hallazgos en la tomografía. Entonces sí tienen que estar dentro del diagnóstico diferencial. Sin embargo, cuando nos enfrentamos contra un paciente con vasculitis, es muy difícil que solamente tengan estas dos alteraciones, los eosinófilos en sangre periférica y las alteraciones pulmonares. Por lo general tienen muchas más afecciones, tienen una afectación multiorgánica. Generalmente encontramos glomerulonefritis, sinusitis, hemorragia alveolar, afectación cutánea, cuestiones que el paciente no tiene, pero obviamente no se puede descartar estos diagnósticos, por lo que dentro del protocolo diagnóstico se tendrá que correr esta serie de estudios, pero quizá no estarían dentro del top de los diagnósticos o de los procedimientos a realizar en el paciente, pero se tendrá que realizar. Galactomanano o coccidioides, pensando a lo mejor en una aspergilosis, por eso solicitar el galactomanano, o una coccidioides también pudiera llegar a asemejar a una neumonía adquirida en la comunidad y a veces y en ocasiones se puede presentar también con una eosinofilia periférica. Entonces, todos estos dos diagnósticos también entrarían dentro del diagnóstico diferencial. Sin embargo, pues bueno, a lo mejor no serían los primeros estudios que nosotros podríamos hacer en este paciente, pero están dentro del diagnóstico diferencial y no se pueden descartar, obviamente. Sin embargo, en un paciente como este caso, que es un paciente con inmunosupresión, que tenemos estos hallazgos radiológicos, que tiene una evolución tórpida, antes de esperar todo este tipo de resultados, creo que valdría la pena hacer un estudio, aunque si bien invasivo, nos podría dar muchos más hallazgos, como es una broncoscopía con lavado bronquialveolar. Todos aquellos pacientes inmunodeprimidos que no tienen una contraindicación absoluta para realizar este tipo de procedimiento tendrán que ser sometidos a ellos porque nos dan muchas herramientas diagnósticas con el lavado bronquialveolar, mandar a analizar esas muestras, biopsias si es necesario para complementar el protocolo de estudio, por lo que sería de vital importancia realizar en este paciente este procedimiento. ¿Qué es lo que nos dicen con el caso clínico? Digo, entonces el siguiente paso en la pregunta que les acabo de hacer sería el siguiente paso en este paciente con el contexto clínico, la realización de broncoscopía con lavado bronquialveolar. ¿Qué fue lo que pasó en este paciente específicamente? Los médicos se preocuparon mucho en cuanto a que probablemente pudiera llegar a tener este cuadro por la tuberculosis, por lo que se pensó en la realización de una broncoscopía en el tercer día de hospitalización, pero no se realizó, sobre todo porque se hizo un protocolo para ver si el problema había sido por la tuberculosis y por los riesgos de seguridad al ser el procedimiento, postergaron la realización de la broncoscopía y no se hizo hasta el sexto día. Entonces, al sexto día se realizó este estudio. También se corrieron un perfil de vasculitis, el cual salió negativo. Se realizaron pruebas de reacción en cadena de la polimerasa o PCR para blastomices, histoplasma y bordetela, y la ofrotis para bacilos ácido resistentes, y todo salió negativo, por lo menos de estas condiciones. Los hemocultivos también fueron negativos y la broncoscopía que se realizó, como les comenté, al sexto día, se mostró un 62% de eosinófilos, un 19% de linfocitos y 9% de neutrófilos. Y estos son datos bastante importantes de la broncoscopía y del lavado bronquialveolar, por lo que ¿cuál sería la causa más probable de los síntomas del paciente? Ya con estos resultados que tenemos de la broncoscopía, con todos los resultados negativos del perfil de vasculitis, las PCR que se realizaron, los hemocultivos negativos, entonces, ¿cuál podría ser el diagnóstico con los datos que tienes hasta ahorita y el contexto clínico del paciente? A ti que te late que sea.
Neumonía por Pneumocystis jirovecii, pues es un paciente inmunodeprimido, es un paciente que tiene riesgos de desarrollar esta enfermedad. Una enfermedad pulmonar inducida por fármacos, una fibrosis pulmonar idiopática, neumonía adquirida en la comunidad o sarcoidosis. Neumocistis, sí, o sea, todo paciente que empieza con deterioro pulmonar, con alteraciones pulmonares y que se encuentra inmunodeprimido es uno de los principales diagnósticos diferenciales, la neumocistis jirovecii. Sin embargo, a este paciente se le realizó PCR de líquido broncoalveolar y este salió negativo, por lo que se puede descartar. Pero si pensaste en neumocistis jirovecii, pues sí, la verdad es que sí es uno de los diagnósticos diferenciales de primera instancia y que tendrás que pensarlo, pero este paciente se descartó con el lavado bronquialveolar. Fibrosis pulmonar idiopática. Generalmente lo que encontramos en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática en los lavados bronquialveolares, eso es un incremento de los neutrófilos, que también se pueden encontrar en infección con neumonía y en trastornos del tejido conectivo, que si bien no son específicos, este paciente hay que recordar que el predominio fue eosinófilo, 62%, 19% y fueron linfocitos, y la porción más baja fueron los neutrófilos, por lo que también tanto la fibrosis pulmonar idiopática como la neumonía adquirida en comunidad son poco probables en este paciente por el hallazgo de los eosinófilos en el líquido bronquialveolar. Además de que la neumonía, como ya les había comentado, pues no respondió a la fluoroquinolona respiratoria, no respondió al levofloxacino, por lo que no es la evolución normal de una neumonía adquirida en comunidad, sobre todo bacteriana. Los pacientes con sarcoidosis, pues también pueden llegar a tener linfocitosis. Les vuelvo a recordar, el lavado bronquialveolar fue 62% eosinófilos, 19% linfocitos. ¿Se puede descartar al 100% la sarcoidosis? Pues no, pero generalmente también se necesita evidencia patológica de granulomas no caseosos, ¿no? Y pues una presentación clínica radiográfica consistente. Generalmente en las radiografías o en las tomografías, además de las consolidaciones que podemos ver, por lo general nos encontramos con adenopatías ciliares, con adenopatías mediastínicas, nódulos pulmonares, engrosamiento septal interlobulillar. Podemos encontrar videodeslustrados y pueden ser diferentes tipos de hallazgos diferentes a los que encontramos en este paciente. Como les vuelvo a repetir, ¿se puede descartar? No, pero es muy poco probable que este paciente pueda llegar a tener una sarcoidosis. Lo que sí nos orienta a pesar, dado los hallazgos de líquido bronquialveolar con los eosinófilos del 62%, es pues, una enfermedad pulmonar eosinofílica. Todos aquellos pacientes que encontremos en el líquido bronquialveolar eosinófilos por arriba del 25% se tendrá que sospechar en una enfermedad pulmonar eosinofílica. ¿Como cuáles? Neumonía eosinofílica aguda, neumonía eosinofílica crónica o granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Entonces, en este paciente, sobre todo por el contexto clínico que es sumamente importante y que tenía el antecedente de la utilización de fármacos como el ustekinumab, este paciente se sospechó en enfermedad pulmonar inducida por fármacos. Más específicamente, neumonía eosinofílica aguda, probablemente secundaria a este caso a ustekinumab. ¿Qué es el ustekinumab? El ustekinumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleucina 2 y la interleucina 23. Se utiliza con mayor frecuencia en el tratamiento de la enfermedad de Crohn y la artritis psoriásica, como en el caso del paciente. El paciente tenía una enfermedad crónica, una enfermedad de Crohn que aparentemente no había respondido al metotrexate, por eso se había utilizado el ustekinumab. La eosinofilia periférica pudo haber sido uno de las pistas que se pudo haber llegado a tener con este paciente de primera instancia. Sin embargo, no siempre se relaciona de manera adecuada la eosinofilia periférica con la eosinofilia pulmonar. Es decir, no todos los pacientes que tienen una alteración pulmonar y la encontramos en eosinofilia periférica, no necesariamente les vamos a encontrar eosinófilos pulmonares, por lo que de primera instancia no nos podemos casar con un diagnóstico solamente con la eosinofilia periférica, sino que se necesita la complementación diagnóstica de otros estudios, como en este caso, el siguiente paso después de los estudios de laboratorio generales que se encontró eosinofilia periférica, una tomografía. Y si la tomografía lo amerita, la realización de una broncoscopía, que son los pasos a seguir en este tipo de pacientes. Y ahí sí se corroboró la eosinofilia periférica con la eosinofilia a nivel pulmonar o el lavado broncopulmonar. Entonces, enfermedad pulmonar inducida por fármacos, una gran cantidad de medicamentos puede generar este tipo de problemas. Se ha encontrado más casos con algunos que con otros, pero generalmente se diagnostica cuando un paciente con enfermedad pulmonar se expone a alguno de estos tipos de fármacos que ya se ha
que ya se ha reportado que puede generar esta enfermedad y que el paciente empieza con deterioro respiratorio y que no hay una causa que nos explique este deterioro respiratorio, pues se tendrá que investigar esta enfermedad pulmonar inducida por fármacos. Desafortunadamente, los hallazgos radiológicos no son específicos. Se pueden encontrar diferentes tipos de hallazgos radiológicos e incluso patrones histopatológicos. Se pueden encontrar en los pacientes con enfermedad pulmonar inducida por fármacos, neumonía intersticial, neumonía por hipersensibilidad, neumonía organizada, en fin, no tienen un patrón histológico ni radiológico específico, por lo que será muy difícil hacer el diagnóstico solamente con los hallazgos radiológicos, sino que es el contexto completo del paciente. Si el paciente tiene factores de riesgo, porque existen algunos factores de riesgo que son como los que le estoy poniendo en las diapositivas, edad, los extremos de la vida, sobre todo en adultos mayores, sexo femenino, exposición a estrés oxidativo, exposición a la radiación, enfermedad pulmonar subyacente. Si el paciente tiene estos factores de riesgo, además de la utilización de algún fármaco recientemente y que se ha demostrado que puede generar esta enfermedad y que empieza a generar una enfermedad pulmonar sin una causa evidente o que no responde a los tratamientos convencionales, entonces se podrá sospechar de una enfermedad pulmonar inducida por fármacos. Dentro de este tipo de enfermedades tenemos la neumonía eosinofílica aguda. Se diagnostica en base a la eosinofilia periférica, como en este caso que se encontró con 1.200 eosinófilos en sangre periférica y el 62% del lavado broncoalveolar, además de las imágenes parenquimatosas en el estudio de imagen. Entonces, aunque sí es importante comentarlo que este tipo de neumonía eosinofílica aguda no es exclusivamente secundaria al uso de fármacos, sino que también puede ser secundaria a infecciones parasitarias, infecciones micóticas o fúngicas, o inclusive a granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Y aquí les dejo una tabla sobre todo de las causas infecciosas que pueden generar neumonía eosinofílica, que pueden haber ahí ascaris, anquilostomiasis, larva migratoria visceral, esquistosomiasis, estrongiloidosis, cisticercosis, coccidioidomicosis, es decir, una gran cantidad de parásitos pueden llegar a generar esta neumonía eosinofílica. No son tan comunes, no son tan frecuentes, es una enfermedad que afortunadamente no es tan común, pero estas son las causas infecciosas y estas son las causas no infecciosas. Como pueden ver, puede ser secundaria a una reacción alérgica, puede ser por exposición, como es en este caso, una exposición a medicamentos, que no son los medicamentos más comunes con los que se ha descrito esta enfermedad, pero ya podemos hablar que el ustekinumab es parte de los fármacos que pueden generar este problema y puede haber inclusive etiologías idiopáticas en donde no se encuentra una causa real de lo que está generando esta enfermedad. Este es un artículo que me pareció interesante porque se revisan 196 reportes de caso y nos dicen cuál fue la causa más común que se encontró en estos pacientes de neumonía eosinofílica inducida por medicamentos. Aquí están todos los medicamentos que se han relacionado con esta enfermedad, con la enfermedad inducida por fármacos o eosinofílica. Como pueden ver, es amplísima y hay medicamentos tan comunes como la nitrofurantoína, que se reportó en 12 de los casos, imipenem, que también es un medicamento que utilizamos bastante, ampicilina, piperacilina tazobactam, solamente fue un caso, pero es uno de los medicamentos de batalla en los pacientes hospitalizados, claritromicina, tetraciclinas, ¿no? Ibuprofeno, piroxicam, diclofenaco, naproxeno. Ahí ya aparece ustekinumab, ¿no? Como inmunoterapia, infliximab, diltiazem, simvastatin, acetaminofén, por el amor de Dios, ¿no? Paracetamol también se ha reportado. Entonces, de los 196 casos, el que más casos provocó o que más se ha relacionado con 32 casos, que es bastante importante, es la daptomicina, ¿no? Eh, también nos comentan que fue más frecuente en pacientes jóvenes sin una preferencia de género, no fue más predilecto ni en hombres ni en mujeres. El segundo medicamento más asociado fue un antiinflamatorio como es la mesalamina, con 32 casos. Entonces, la verdad es que hay muchos medicamentos que pueden generar la enfermedad. Desde que se aprobó este medicamento, el ustekinumab por la FDA, se han notificado solamente 6 casos de neumonía eosinofílica en la literatura científica. Se diagnosticaron por las causas clínicas, el momento de la administración y la aparición de los síntomas, y la temporalidad de este medicamento en específico, una vez que se aplica para iniciar los síntomas,
se calcula que entre 1 a 2 meses, que esto es importante, ¿no? Sobre todo si vamos a utilizar este fármaco con algún paciente, tenemos que tenerlo en vigilancia por lo menos 1 o 2 meses, y si es que empieza a presentar un cuadro respiratorio, pues tendremos que pensar en esta situación. Como pueden ver, no es frecuente, pero tenemos que tenerlo en la mira esta enfermedad. Sin embargo, este medicamento no solamente es asociado con eso, también se ha asociado con neumonitis por hipersensibilidad y enfermedad pulmonar intersticial con componente granulomatoso, ¿no? Entonces, en pacientes que tomen este medicamento y que tengan insuficiencia respiratoria, que tengan opacidades parenquimatosas, pues tendremos que pensar en una neumonía eosinofílica. Este paciente desarrolló insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria a neumonía eosinofílica aguda tras su primera exposición de este fármaco, lo que sugiere ampliamente que la causa de la neumonía eosinofílica aguda de este paciente pues, fue este fármaco, sobre todo porque está dentro de los fármacos que ya se ha demostrado que se asocia con esta enfermedad. Lo que nos lleva a la pregunta número 4. Obviamente, además de la suspensión de este fármaco en este paciente en particular, ¿cuál de los siguientes fármacos, cuál de los siguientes tratamientos iniciales sería lo ideal para este paciente? A, plasmaféresis; B, trimestoprim con sulfametoxazol; C, ciclofosfamida; D, metilprednisolona; E, rituximab. Entonces, aparte de la suspensión, ¿cuál sería la mejor opción para él? Plasmaféresis, la verdad es que la plasmaféresis se utiliza para eliminar autoanticuerpos o proteínas y nada tiene que ver con esta etiología o con esta patología, por lo que no tiene cabida en el tratamiento en este paciente. Trimestoprim con sulfametoxazol, pues obviamente en los pacientes inmunodeprimidos tenemos que dar protección. En este caso en particular, eh, eh, se hizo el estudio para neumonía por neumocistis, el cual salió negativo, por lo que no está en estos momentos indicado el trimestoprim con sulfametoxazol, por lo que no es la opción más viable. Ciclofosfamida por lo general se utiliza como ahorrador de esteroides en una terapia, como terapia adyuvante para, por ejemplo, una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Sin embargo, no está recomendado en el tratamiento de los pacientes con enfermedad pulmonar inducida por medicamentos. Rituximab tiene múltiples usos para múltiples enfermedades, pero tampoco se utiliza en ese contexto, por lo que la opción en esta clase de pacientes es el corticosteroide y en este caso la metilprednisolona. Entonces, obviamente, se suspendió el medicamento que está generando el problema y este tipo de medicamentos, los corticosteroides, son eficaces para mejorar los síntomas, pero si los síntomas son refractados y la gravedad persiste, los esteroides a dosis altas tendrán que ser utilizados. No hay estudios que nos hablen de cuánto tiempo necesita darse este tipo de medicamentos, los corticosteroides en estos pacientes, pero la literatura médica nos habla de que se puede dar tratamientos dosis reducción entre 8 a 12 semanas. Lo que sucedió con este paciente. A este paciente se interrumpió el medicamento, el ustekinumab, y se inició metilprednisolona 500 miligramos intravenosos durante 3 días. Posteriormente se redujo a 125 miligramos por otros 3 días y después un esquema de reducción con prednisona durante 6 semanas. Pregunta número 5. Conociendo que este paciente ya tuvo una enfermedad pulmonar inducida por fármacos, en el futuro, ¿qué medicamentos él no podría utilizar? Sumatriptan, levotiroxina, colecalciferol, nitrofurantoína, hierro dextrano, ¿qué es lo que él no podría utilizar? Entonces, obviamente, si el paciente ya tuvo una enfermedad pulmonar inducida por fármacos, tendremos que tener mucho cuidado con el tipo de medicamentos que vamos a indicar con él porque puede desarrollar otra vez este tipo de problema. Afortunadamente, el sumatriptán, la levotiroxina y el colecalciferol no suelen considerarse medicamentos que provocan esta enfermedad, pero sí hay muchos otros medicamentos: pleomicina, miodrona, nitrofurantoína, metrotexate, anfotericina, y son muchísimos medicamentos que se han relacionado con este problema y tendremos que evitarlos en los pacientes que ya han tenido esta condición. Hay una herramienta en internet que podemos utilizar que nos ayuda a determinar y conocer si el fármaco que le queremos prescribir a nuestro paciente se ha relacionado con esta enfermedad. Y este se llama Neumotox Online. Es un recurso que podemos encontrar de manera gratuita y ahí nos ponen todos los fármacos, todos, absolutamente todos, los que se han relacionado con esta enfermedad. Entonces, inclusive se puede descargar en Apple Store. Entonces, si estás, si ves este tipo de pacientes, no está de más pues, meterte a la página, buscar los medicamentos y poder prescribir con mucho mayor seguridad. En este caso, en el paciente, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Cuál fue la evolución del paciente?
Tras la interrupción del medicamento, el tratamiento con corticosteroides, el paciente mejoró considerablemente. Al 16º día de la hospitalización ya no necesitaba oxígeno suplementario, se pudo reducir gradualmente los esteroides. La tomografía de control a un mes después de su egreso había mejorado considerablemente. Entonces, afortunadamente a este paciente se pudo realizar el diagnóstico de manera precisa y tuvo una respuesta adecuada al tratamiento. ¿Cuáles son los puntos para recordar y algunos puntos que me gustaría que se llevaran de esta plática? La verdad es que cuando nos enfrentamos contra un paciente que está inmunosuprimido y tiene una enfermedad pulmonar difusa, el diagnóstico diferencial es amplísimo. O sea, pueden ser múltiples patologías y por eso se tiene que tener pues mucha sensatez en el protocolo de estudio de estos pacientes, porque puede ser desde procesos infecciosos, edema pulmonar, aspiración, neumonitis por hipersensibilidad, enfermedad pulmonar inducida por fármacos, hemorragia pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas pistas que nos ayudan, que no es otra cosa que hacer una semiología y una historia clínica completa para que nos ayuden a ir a disminuyendo el diagnóstico diferencial de estos pacientes. No me canso de repetir en múltiples pláticas que una historia clínica detallada de nuestro paciente puede darnos pistas bastante importantes para poder llegar al diagnóstico. Obviamente no es lo único que necesitamos para hacer el diagnóstico en los pacientes, pero nos puede ayudar muchísimo y darnos un contexto clínico del paciente. Obviamente nos va a ayudar la evolución de la enfermedad, cuánto tiempo tiene, si es aguda, si es crónica, si es subaguda, el patrón radiológico que el paciente que tenga, pero sobre todo, y algo que es de vital importancia, es el contexto clínico. Y el contexto clínico nos lo va a dar una historia clínica detallada: edad, si fuma, si no fuma, si tuvo enfermedades sistémicas, si las tiene actualmente, qué tratamientos tiene, cómo están controladas estas enfermedades, están controladas, no están controladas, tiene seguimiento, no tiene seguimiento, y el estado inmunitario, qué tipo de medicamentos utiliza, no solamente los recetados, sino los de venta libre o los herbolarios o los suplementos o todo lo que esté tomando el paciente, las exposiciones ambientales, los antecedentes familiares. Les vuelvo a repetir, a lo mejor no nos va a dar el diagnóstico definitivo, una historia clínica completa, pero vaya que si nos va a ayudar a disminuir o reducir todo el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer en estos pacientes. Entonces, en un paciente inmunodeprimido con síntomas respiratorios, si bien no puede sernos de utilidad una radiografía normal, una tele de tórax puede ser de mucha utilidad, no nos ayudará al 100%. Si no tenemos una radiografía normal, no podemos descartar una enfermedad grave, por lo que sí o sí necesitaremos una tomografía para poder saber con mucho más detalle qué es lo que está pasando con un paciente con deterioro respiratorio e inmunodeprimido. Y en ocasiones, cuando el diagnóstico diferencial, a pesar de una historia clínica completa, estudios de laboratorio iniciales, una tomografía inicial, no tenemos la etiología clara de la enfermedad pulmonar, pues ni modo. Los pacientes inmunodeprimidos, el hecho de hacer una broncoscopía con lavado bronquialveolar nos aportará muchísima información, como fue el caso del paciente. Al hacer la broncoscopía se pudo descartar por medio de PCR neumocistis girovechi, se pudo con el lavado bronquial determinar que había una eosinofilia también pulmonar, además de la periférica, lo que nos dio orientación hacia el protocolo de estudio, hacia dónde orientar los restos de nuestros estudios, ¿no? Entonces, en caso de que no haya una contraindicación absoluta para el procedimiento, vale la pena en este tipo de pacientes la realización de broncoscopía con lavado broncoalveolar. Y pues obviamente se debe sospechar una enfermedad pulmonar inducida por fármacos en pacientes con síntomas pulmonares agudos o subagudos, especialmente en un patrón de afectación intersticial, y es fundamental revisar los medicamentos que el paciente está ingiriendo, ya sea de venta libre o con receta, y quizá nos ayude en este contexto la página que les puse en internet para buscar todos los medicamentos que el paciente está tomando para ver si se relacionan con la enfermedad pulmonar inducida por fármacos y quizá poder orientarnos más hacia el tipo de diagnóstico que nuestro paciente está teniendo. Afortunadamente no es una causa muy común de deterioro respiratorio en pacientes hospitalizados, pero tenemos que tenerla en cuenta si no encontramos un diagnóstico. Si no entra dentro de los diagnósticos más comunes en los pacientes inmunodeprimidos, se tendrá que pensar en esta enfermedad. Se necesita mucha conocimiento sobre la enfermedad, ¿no? Entonces, pues nada, espero que haya sido de su agrado. Me pareció un tema bastante interesante sobre el abordaje y el tratamiento en este tipo de pacientes y que
Hay que tener en cuenta esta enfermedad, sobre todo porque ya podemos ver que hay muchísimos fármacos que se relacionan con esta enfermedad y que a veces no la tomamos en cuenta. A veces se nos pasa que esta enfermedad puede estar generada por múltiples fármacos. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.